Seguimos en este su programa, aquí José Tomás, con esta servidora Rosalba Escalante y mi colega y compañero y amigo José Tomás Paulino. Muchísimas gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Vamos a seguir en la misma línea que estuvimos durante la primera parte de este programa, y es con el tema político. ¿Por qué no? Pues ya quedan muy pocos días, poquito más de 2 meses para las elecciones presidenciales y congresuales que están pautadas para el 19 de mayo próximo. Sigue la guerra de encuestas, siguen las encuestas colocando al presidente Luis Abinader como favorito en la intención del voto, aquí en República Dominicana, en la intención del voto frente a Leonel Fernández, a Abel Martínez y a los demás candidatos presidenciales. Sin embargo, insiste la oposición en restar mérito a estas mediciones. La más reciente, por ejemplo, que es la de RCC Media, que es la misma, que es la de la Gallup. Claro, y la del Centro Económico del Cibao, que fueron publicadas el jueves en la tarde. La del Centro Económico del Cibao. Entonces, sigue la oposición restando mérito a estas encuestas, esa de RCC Media, que le da más de un 63% en la intención del voto al presidente reeleccionista Luis Abinader, y coloca a Leonel Fernández en un segundo lugar y a Abel Martínez en un tercer lugar. Sobre ese tema y precisamente sobre esa encuesta estuvo el expresidente Luis Abinader hablando en el día de hoy, y pues hizo un análisis y la calificó. Él calificó el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández. Claro, porque dijiste el presidente Luis Abinader. Sí, un lapsus mental, Entonces, tú sabes que es importante hablar del porcentaje que le dan estas dos encuestas, porque no solamente que colocan a Luis Abinader, candidato reeleccionista del PRM, como el favorito, es que Luis Abinader se afianza en un porcentaje que supera el 63% en todas las encuestas creíbles en la República Dominicana para ganar en primera vuelta. Ese es el escenario que plantean todas las encuestas. La encuesta Gallup y la encuesta del Centro Económico del Cibao predijeron el triunfo abrumador que tuvo el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones municipales del 18 de febrero pasado. Y es lo mismo que están proyectando para Luis Abinader. Recuerda que Luis Abinader tiene una escala ascendente desde octubre pasado en todas las mediciones que han sido realizadas. En octubre pasado, por ejemplo, Luis Abinader tenía algo más de un 55% en la mayoría de las encuestas publicadas. Por ejemplo, la encuesta de octubre le daba a Luis Abinader, la de la Gallup, un 55.2%, a Leonel Fernández un 27.4% y a Abel Martínez le daba un 13.5%. Sin embargo, esta encuesta publicada por RCC Media le da a Luis Abinader ahora un 64%, un 19% a Leonel Fernández para el segundo lugar y un 12% a Abel Martínez para un tercer lugar. O sea que, ¿cuál es la lectura? El único candidato que ha crecido de manera exponencial es Luis Abinader, que ha subido desde octubre hasta ahora marzo, cuando fue realizada esta encuesta, ha crecido 9 puntos porcentuales, del 55.2% al 64%. Y Leonel Fernández bajó de un 27% a un 19%, igual que Abel Martínez, que bajó de un 19% a un 13%. Entonces, esa es la tendencia que está llevando Luis Abinader. Y lo que plantean las encuestas más creíbles, como la Gallup y la del Centro Económico del Cibao y otras encuestas que están siendo realizadas, pagadas por grupos empresariales para conocer cómo está la correlación de fuerzas, esas encuestas, la mayoría coincide con la encuesta Gallup y coincide con el Centro Económico del Cibao en que Luis Abinader está en un sólido primer lugar para ganar en primera vuelta. Hay alguna diferencia de algunos puntos, por ejemplo, pero Luis Abinader, si las elecciones fueran hoy, ganaría de manera indiscutida con más de un 60% la presidencia de la República. Aquí, con el escenario actual, no hay posibilidad de una segunda vuelta. Y eso tiene que entender la oposición política, aunque uno entiende
esa posición de ellos de mantener la esperanza, porque no pueden decepcionar a sus seguidores, a sus adeptos. Pero Sí, José Tomás, lamentablemente es así. pero deben ser también un poco responsables porque están trabajando en el subconsciente de la población e incluso ya ha habido pronunciamientos por parte de la oposición de que no respetarían los resultados de las elecciones y que si los resultados de las elecciones no les favorecen, pues entonces se lanzarían a las calles a protestar. Están creando en el subconsciente de la ciudadanía, en el subconsciente de esa parte de la población que los apoya a ello, que está orquestado un fraude, y eso sería una forma de crear, desestabilizar el sistema democrático y el sistema institucional del país. Es un ejercicio irresponsable. Y desestabilizar el clima político. Eso es un ejercicio en el país. irresponsable de la oposición política. Es un ejercicio irresponsable, es una tosudez, es una inconsecuencia de la oposición política, porque la Junta Central Electoral está haciendo un trabajo extraordinario. El Pleno de la Junta Central Electoral está trabajando de la mano, de manera mancomunada con los partidos políticos para garantizar que estas elecciones sean un proceso íntegro, un proceso diáfano, un proceso transparente. Es la sociedad dominicana, es la ciudadanía que mayoritariamente le está dando el favor del voto a Luis Abinader, y así lo están expresando las encuestas. O sea, Luis Abinader ganó las elecciones de mayo porque resultó ganancioso con ese crecimiento de la decepción de gran parte de la sociedad dominicana con los últimos gobiernos presididos por Danilo Medina, por los dos gobiernos de Danilo Medina, por el tema de la corrupción, por el tema de la debilidad institucional y por todos los problemas que no pudo resolver el gobierno de Danilo Medina, aunque tuvo luces importantes, aunque tuvo puntos muy luminosos, pero había una decepción que fue creciendo, había un rechazo rampante al gobierno de Danilo Medina, y de eso se benefició Luis Abinader. Ahora, en las elecciones del 18 de febrero del nivel municipal, Luis Abinader revalida su liderazgo, y en estas encuestas que están siendo publicadas, lo que están haciendo es evidenciando el nivel de aprobación creciente que tiene la gestión de Luis Abinader, el elevado nivel de favorabilidad en la intención del voto que tiene Luis Abinader, y que Luis Abinader se ha convertido en la figura política número 1 en la República Dominicana. Y eso tiene que entenderlo la oposición política. Y no tan solo República Dominicana, es uno de los presidentes mejor más valorado a escala internacional. internacional. A escala internacional. Y nuestro país también es uno de los países mejor valorado, con reconocimiento por los organismos internacionales, por la estabilidad económica, por haber recuperado el crecimiento económico después de la pandemia, por haber logrado traer a la República Dominicana más de 10.300.000 turistas en el 2023, superando la propia meta que se había trazado de 10 millones de turistas el gobierno de Luis Abinader, que logramos traer a la República Dominicana inversiones por 4.300 millones de dólares, que logramos aumentar las remesas de los dominicanos que viven en el exterior en más de 10.000 millones de pesos, y reservas internacionales por el orden de 16.000 millones de pesos en el Banco Central. Si eso no es estabilidad económica, si eso no es una economía robusta, hablamos también de estabilidad en la tasa del cambio, si eso no es una economía robusta, si eso no es una economía sólida en permanente crecimiento, entonces habrá que definir, los especialistas en economía, los tecnócratas tendrán que redefinir el concepto de crecimiento económico. Entonces nosotros tenemos una elevada valoración a nivel internacional, y también la tenemos aquí dentro del territorio de la República Dominicana. Y es lo que la oposición tiene que entender, que la política se vive por ciclos. Este es el ciclo del PRD, del PRM. Este es el ciclo de Luis Abinader, y lamentablemente es un ciclo que va a sacar del juego político a destacadas figuras, pero que tuvieron una principalía en otros procesos, en otras etapas de la política. Fíjate. Señores, es el tiempo de Luis Abinader. ¿Cuánto durará Luis Abinader en la presidencia de la República? Yo no estoy seguro que sea solamente hasta el 2028. Porque Luis Abinader tendría toda la posibilidad, con un Congreso a su favor, de reformar la Constitución para buscar la reelección nueva vez en el 2028. Eso nadie lo puede descartar.
porque va a ganar la presidencia de la República con un elevadísimo porcentaje, quizás con un porcentaje histórico que supere el 62% que obtuvo Danilo Medina Sánchez en el 2016 cuando ganó la presidencia de la República. Ese hito lo va a superar probablemente Luis Abinader, y con ese nivel de votos de más del 62%, 63, 64 o quizás el 65% de los votos válidos emitidos, es más que suficiente para Luis reposicionarse como el principal político de la República Dominicana y producir las reformas que él entienda pertinentes y que reclama nuestro país, incluida una reforma constitucional que nadie descarta. Fíjate el análisis que hace el expresidente Leonel Fernández de esta encuesta, la más reciente y de la que estábamos hablando sobre la de RCC Media. Dice que es una falta de respeto a la población y una estafa, porque él dice que el partido Fuerza del Pueblo, entre inscritos en su padrón y simpatizantes, tiene más de 3.500.000 votos, o sea, tiene más de 3 millones entre inscritos y simpatizantes. ¿Y dónde estaban en las elecciones del 18 de febrero, que no fueron a votar? Que eso se traduciría entonces en un 40% de los votos. Dice él que va a sacar un 40% de los votos en las presidenciales, pero esos mismos inscritos que tiene el padrón de la Fuerza del Pueblo al día de hoy, y esos mismos simpatizantes, eran los que tenía en febrero para las elecciones municipales. Y no logró llevar esa población a votar. Y le dieron una golpiza. ¿Qué le garantiza a ellos que esa realidad va a cambiar en las elecciones de mayo, cuando hay una tendencia marcada, hay una realidad? Y hay una realidad, y la realidad es como tú decías anteriormente, la tendencia es que Luis sube y los otros candidatos bajan, claro, lamentablemente. Pero vamos a ver lo que dijo Leonel Fernández sobre estas encuestas que publicaron RCC Media y el Centro Económico del Cibao el jueves en la tarde. RCC. Y en esta encuesta se dice que el actual presidente tiene un 64% de intención de votos. Y nosotros estamos chiquitos allá abajo. Nos ponen en un 19% y al otro partido de oposición lo dejan como un 12%. Y yo me quedo pensando, pero ¿cómo es posible eso? Porque hasta donde yo sepa, nosotros tenemos 2.250.000 miembros afiliados a la Fuerza del Pueblo. Y tenemos 1.300.000 que hemos detectado en línea, en forma digital, dejan su huella digital, sabemos quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, su cédula, su correo electrónico, sus redes sociales, sabemos todo el perfil de cada una de esas personas que dicen: yo no soy de la Fuerza del Pueblo, no soy miembro, pero vamos a votar por la Fuerza del Pueblo. Por tanto, entre 2.250.000 afiliados y 1.300.000 simpatizantes, tenemos 3.500.000 personas que están en nuestra esfera de influencia, que están dispuestos a votar por nosotros. 3.500.000 del universo electoral, que son 8.200.000 o 8.100.000 y algo, no llega a los 200.000, nos da exactamente el 40% de intención de votos. Ahora, no estoy diciendo que por nosotros van a votar 3.500.000. Ese es el 100% de lo que está bajo nuestra esfera de influencia. En elecciones presidenciales, la tendencia es que vota el 70%. El 70% de 3.500.000 son 2.400.000. Vamos a esperar, obviamente, ya faltan unos 2 meses y algunos días para las elecciones del 19 de mayo, donde vamos a escoger al presidente y vicepresidente de la República, también a los senadores y a los diputados. Así es que ya falta poco tiempo para conocer cuál de estas encuestas tenía la razón, por cuál de estos resultados se va a inclinar de manera mayoritaria el pueblo dominicano, y esa será la verdadera encuesta. Pero hay que repetir
que definitivamente la expresión de los ciudadanos dominicanos en las urnas el 18 de febrero le dio la razón a las encuestas que pronosticaban un triunfo avasallante del Partido Revolucionario Moderno, que ganó 121 de las 158 alcaldías que estaban en juego y 150 de los 200 distritos municipales que estaban en juego en las elecciones del nivel municipal del 18 de febrero. Y eso es lo que apuntan todas las encuestas, de que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta con algo más o menos un 64% de los votos válidos emitidos. Rosalba, y así llegamos a nuestra segunda pausa. Ustedes mantengan la sintonía con nosotros porque al regreso tendremos mucho más y estaremos debatiendo sobre los temas que han sido noticias hasta el día de hoy. Mantenga la sintonía con nosotros.